Muy buenas a todos, en esta oportunidad les contaré una historia de terror para no dormir. Escucharlo de preferencia, solo y con audífonos. Créditos a quien corresponda. La noche era fría y oscura, la luna brillaba en el cielo sin nubes. Mis amigos y yo habíamos decidido ir al circo, que estaba algo alejado de la ciudad. Aunque todos estábamos emocionados por el espectáculo, había algo que nos ponía los pelos de punta: los payasos. Uno de mis amigos confesó que siempre había sentido miedo hacia ellos, pero los demás nos reímos de él y dijimos que no era para tanto. Sin embargo, cuando entramos al circo, la atmósfera nos parecía extraña. La música era discordante y los colores parecían más oscuros de lo que deberían. Y cuando los payasos aparecieron en escena, todos sintieron un escalofrío. Sus caras pintadas parecían sonreír maliciosamente y sus movimientos eran demasiado anormales y bruscos. Todos tratamos de ignorar la sensación de malestar, pero era sumamente difícil. Cuando la función terminó, todos mis amigos se fueron a su casa, pero yo me quedé hasta tarde para hablar con el dueño del circo. Quería saber más sobre los payasos, sobre su historia y su origen. Pero lo que el dueño respondió me dejó perplejo. Resulta que los payasos eran más que simples artistas disfrazados. Eran una especie de entidad sobrenatural, un ser que se alimentaba del miedo de la gente. El dueño me dijo que, en el pasado, había habido un payaso malvado que había aterrorizado a una pequeña ciudad, hasta que finalmente fue capturado y ejecutado. Pero su espíritu había quedado atrapado en el mundo terrenal, y desde entonces, había estado poseyendo a otros payasos, usándolos como su medio para infundir miedo en la gente. Regresé a casa con un nudo en el estómago, asqueado de lo que el dueño del circo me había dicho. Había algo en la historia que me hacía sentir incómodo. Y cuando llegué a mi habitación, vi unos ojos rojos brillantes llenos de ira, una sombra grande, algo que me dejó sin aliento. Un payaso estaba sentado en su cama, sonriendo malévolamente. El payaso se levantó lentamente y comenzó a avanzar hacia mí, moviéndose con movimientos bruscos e inhumanos. Traté de retroceder, pero estaba atrapado entre la puerta de mi habitación y ese payaso frente a mí. El payaso se acercó cada vez más, y el miedo se apoderó de mí. No pude aguantar tal impresión, mi presión sanguínea se había elevado, sentía sudoración por todo mi cuerpo y me faltaba el aire hasta que finalmente, me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Los médicos le dijeron que me habían encontrado inconsciente en mi habitación, pero que no había signos de que alguien más hubiera estado allí. Sin embargo, yo sabía que era lo que en realidad había pasado y lo que había visto esa noche. Había visto la oscura y aterradora verdad detrás del miedo a los payasos. Y nunca más volvería a subestimar el poder del miedo. A partir de esa noche, comencé a tener pesadillas recurrentes. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia maligna del payaso entre las cuatro paredes de mi habitación, susurrando en mi oído, susurrando palabras incomprensibles en mi mente. Mi miedo se había convertido en una obsesión, y no podía dejar de pensar en el payaso. Una noche, cuando estaba caminando a casa después de salir del trabajo, caminando por un callejón oscuro, sentí una respiración detrás de mi cuello, sintiendo más y más la respiración, recordando la presencia de aquel macabro payaso. Me volvió rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, podía sentir los ojos del payaso sobre mí, y sabía que no estaba solo. Continué caminando, tratando de ignorar la sensación de malestar, pero no podía dejar de sentir de la presencia del payaso. Finalmente, llegó a mi apartamento y me apresuró a cerrar la puerta detrás de mí. Pero sabía que el payaso no estaba muy lejos. Podía sentir su presencia en la habitación, y sabía que estaba esperando a que me durmiera para atacar nuevamente, pero ahora en mis sueños. Esa noche, no pude dormir, pensando que aparecería en cualquier momento. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir al payaso acercándose hacia mí desde el rincón oscuro de mi habitación, susurrando en mi oído y riéndose de mi miedo. Me levanté temprano a la mañana siguiente, sintiéndome sumamente agotado y asustado. Sabía que tenía que hacer algo para detener al payaso, pero no sabía qué. Decidí ir al circo esa noche para hablar con el dueño y encontrar una manera de detener al payaso. Pero cuando llegué al circo, encontré un espectáculo completamente diferente. La música era aún más discordante que antes, y los colores eran aún más oscuros. Los payasos se movían con una velocidad y agilidad sobrenaturales, y sus caras pintadas parecían estar en constante cambio. Me acerqué con el dueño del circo y le pregunté cómo podía detener al payaso. El dueño simplemente sonrió y le dijo que no podía hacer nada.
El payaso era una fuerza imparable, una entidad sobrenatural que se había alimentado del miedo de la gente durante siglos. Yo me encontraba extremadamente aterrorizado. Sabía que no podía escapar de la presencia del payaso. Había visto la oscura y aterradora verdad detrás del miedo a los payasos, y ahora sabía que nunca podría escapar de ella. A partir de ese momento, me convertí en un hombre atormentado por la presencia constante del payaso y la certeza de que nunca podría escapar de él.